La iglesia estaba llena, flores blancas alineadas a lo largo del pasillo exhalaban un dulce aroma, los invitados murmuraban con expectativa, y ella, Emily, temblaba ante el altar con el vestido inmaculado que parecía no encajar con su alma. El novio, Michael, llevaba una sonrisa ensayada, pero sus fríos ojos traicionaban algo oscuro que nadie se atrevía a cuestionar, y cuando el pastor preguntó si alguien estaba en contra de ese matrimonio, una risa atronadora rompió el silencio, proveniente del fondo del salón, haciendo que todos giraran asombrados, y fue en ese instante que Emily sintió que su mundo estaba a punto de colapsar. Pero antes de continuar, necesito que te suscribas al canal ahora mismo, porque historias como esta, intensas, reales y emocionales, se publican aquí todos los días, y no quiero que te pierdas el próximo final que podría cambiar la forma en que ves la vida para siempre. La risa provenía de una mujer alta, sus ojos ardían de furia, vestida de rojo que contrastaba con la solemnidad de la ceremonia, y caminaba lentamente por el pasillo, cada paso resonando como golpes de martillo en el corazón de Emily, cuyas manos sudaban dentro de sus guantes de encaje. Nadie entendía lo que sucedía, pero los susurros crecían como un incendio incontrolable, y Michael, antes confiado, palideció, intentando detener el avance de aquella desconocida que, sin embargo, parecía conocer cada secreto oculto bajo la perfecta máscara de ese matrimonio que ahora ya no parecía una unión, sino una condena. Emily, inmóvil ante el altar, deseaba gritar, correr, desaparecer, pero la misma fuerza que la había mantenido de pie durante tantos años bajo humillaciones silenciosas ahora le impedía reaccionar, porque algo dentro de ella susurraba que ese momento era inevitable, que esa mujer desconocida llevaba consigo una verdad que cambiaría no solo el curso de la ceremonia, sino toda su existencia, y los ojos de los invitados, antes llenos de ternura, ahora eran cuchillas de juicio que atravesaban su piel, hiriendo su alma, dejándola expuesta, desnuda, como si cada cicatriz de su pasado hubiera sido desgarrada y exhibida sin piedad ante todos. La mujer de rojo se detuvo a unos pasos del altar, levantó el brazo y señaló directamente a Michael, acusándolo con voz firme, cargada de odio y dolor. Él no merece este matrimonio, porque ya ha destruido otras vidas, incluida la mía. Y ese grito resonó por la iglesia como un trueno, rompiendo el silencio que hasta entonces sostenía la ceremonia, haciendo incluso que el pastor titubeara en sus palabras, y Emily, aún sin comprender del todo, sintió un puñal en el pecho, porque de repente todo el amor que creía verdadero se transformaba en un muro de dudas, tan alto que sofocaba cualquier esperanza que aún quedara. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos intentando consolar a Emily, otros murmurando juicios crueles que la hacían sentir como un espectáculo trágico, y Michael, desesperado, trató de contener a la mujer, pero cada palabra suya parecía otra mentira mal ensayada, y Emily comprendió que no había vuelta atrás, porque esa escena, tan pública, tan devastadora, había arrancado la máscara de un matrimonio que en verdad nunca había existido en esencia, sino solo en la imagen que él mantenía, para impresionar a la sociedad y ocultar sus sombras. La mujer, ahora llorando, reveló ante todos que había sido la amante de Michael, que él la había abandonado embarazada años atrás, dejándola a su destino, y que solo estaba allí porque no podía soportar ver a otra mujer inocente engañada por su charada cuidadosamente construida. Emily sintió que su cuerpo temblaba, su respiración fallaba, y el vestido de novia, antes símbolo de pureza, ahora se sentía como una prisión asfixiante, y en ese instante se preguntó cómo había llegado tan lejos sin ver lo obvio, cómo había entregado su vida a alguien que ocultaba tanta oscuridad detrás de sonrisas tan convincentes. El pastor, atónito,
trató de retomar el control, pidiendo silencio, pero el caos ya se había instalado, y Emily sintió que su historia se escribía justo allí, no como celebración, sino como un drama arrancando lágrimas y furia, y lo que más le dolía era darse cuenta de que, entre tantos testigos, nadie conocía realmente la profundidad del dolor que ella cargaba, porque ese momento no se trataba solo de Michael y su mentira, sino de todas las veces que había sido humillada en silencio. Despreciada, invisible, como si su vida no tuviera ningún valor. Y entonces, en el clímax de la desesperación, con lágrimas corriendo por su maquillaje y su corazón en llamas, Emily sintió dentro de sí una fuerza desconocida, un coraje nacido del abismo, y levantó la cabeza, miró a Michael ante todos y, con voz temblorosa pero resuelta, dijo que ella también tenía algo que revelar, un secreto que había guardado por años y que cambiaría no solo su vida, sino la vida de todos los presentes en esa iglesia, y ese momento convirtió el silencio en expectativa. Porque nadie se atrevía a respirar, todos esperaban lo que Emily, la novia humillada, estaba a punto de confesar. Emily mantuvo los ojos fijos en Michael, pero en su pecho se libraba una guerra, entre el amor que pensaba sentir y el odio que ahora la consumía ante la brutal exposición de la verdad. El vestido pesaba como hierro, y las flores a su alrededor, antes dulces, ahora olían a putrefacción, recordándole que esa boda nunca había sido sobre ella, sino sobre la imagen que Michael quería mostrar, y cuando la mujer de rojo se detuvo, todas las miradas se volvieron hacia Emily, como esperando de ella una reacción inmediata, un colapso, un grito, o quizá un perdón imposible, pero el silencio que eligió sostuvo la tensión en el aire, dejando claro que algo aún mayor estaba a punto de revelarse, porque dentro de ella crecía una verdad guardada por años, sofocada en su garganta, esperando el momento de estallar. Michael intentó retomar el control, se acercó a Emily y agarró su mano con fuerza, forzando una sonrisa nerviosa, murmurando que todo era solo un acto, una mentira inventada por alguien obsesionado con destruirlo, y sus ojos imploraban su confianza, pero las palabras sonaban vacías, frías, como fragmentos de vidrio cayendo al suelo, porque ya no había lugar para creer en justificaciones improvisadas, y Emily comprendió que no conocía al hombre a su lado, no conocía sus secretos, ni sus sombras. Solo había amado una ilusión cuidadosamente construida, y esa realización desgarró su pecho, como si todo el tiempo perdido, cada sueño alimentado, se hubiera convertido en polvo ante una audiencia que ahora era testigo de su ruina. La mujer de rojo, llorando y riendo al mismo tiempo, levantó una fotografía arrugada que sostenía en sus manos, una vieja foto de ella con un bebé pequeño, y gritó que Michael era el padre de ese niño, a quien nunca reconoció ni ayudó, abandonándola para vivir una vida de mentiras con otras mujeres, y el escándalo se propagó por la iglesia como fuego sobre paja seca, los invitados murmurando con indignación, algunos levantándose para irse, otros acercándose para no perderse un solo detalle de él. Trágico espectáculo ante sus ojos hambrientos, y Emily sintió la fuerza de las palabras como dagas invisibles, cada revelación clavándose más profundo en la herida de su alma. Michael, desesperado, trató de arrebatar la fotografía de las manos de la mujer, pero ella se mantuvo firme, gritando más fuerte que no sería silenciada, que no volvería a la oscuridad del olvido, que se aseguraría de que todos vieran quién era realmente, y los invitados comenzaron a grabar la escena con sus celulares, capturando no una boda, sino la caída pública de un hombre que por tanto tiempo se había ocultado detrás de la imagen de un profesional exitoso y un novio ejemplar, y Emily comprendió que, en ese momento, su vida privada ya no existía, porque su humillación ahora quedaba grabada para siempre, lista para ser consumida como entretenimiento cruel. Emily respiró hondo,
su corazón latía como un tambor, y por primera vez desde que entró a la iglesia, soltó la mano de Michael, dando 2 pasos hacia atrás, creando una distancia que se sentía como un abismo entre ellos, y con eso, la audiencia entendió que el vínculo se había roto, que no había retorno para esa relación, pero Emily sabía que debía ir más allá, debía tomar la palabra, debía recuperar el control de su propia historia, y cuando levantó la voz, aún temblando pero clara, todos callaron de inmediato, porque en ese instante la novia humillada se convirtió en la narradora de su propio destino, preparando la revelación de algo que podría cambiar no solo la imagen de Michael, sino el sentido de toda la ceremonia arruinada. El silencio era tan pesado que se podían oír los sollozos apagados de algunas mujeres en los bancos de atrás, y Emily sintió que había llegado al límite de su resistencia. Con cada palabra que pronunciaba, cada lágrima que caía, su voz se hacía más firme, más audaz, hasta que finalmente gritó, «Nunca más seré víctima de tus mentiras», y en ese instante, algo cambió dentro de ella, una chispa de libertad que se extendió como fuego, iluminando su rostro, y mientras los invitados se quedaban paralizados, Emily supo que, aunque su boda había sido destruida, su alma se había liberado, y que a partir de ese momento, su historia dejaría de ser sobre humillación para convertirse en un poderoso relato de coraje y verdad frente a la mentira, una historia que resonaría más allá de los muros de aquella iglesia y que nadie podría olvidar jamás. Emily, en medio del caos, alzó la voz nuevamente, y esta vez no habló solo a Michael, sino a todos. Guardé este secreto porque tenía miedo, miedo de ser juzgada, miedo de no volver a ser amada, miedo de mirarme al espejo y no ver valor, pero hoy me doy cuenta de que no hay nada más liberador que arrancarse la máscara, que vivir sin ocultar el dolor, porque el silencio no sana, el silencio mata, y me niego a morir viva otra vez. Y esas palabras atravesaron los corazones del público como cuchillas afiladas, pero al mismo tiempo como bálsamo, porque muchos entendieron que esta no era solo la historia de Emily, era la historia de miles que habían permanecido en silencio ante su propio dolor, y ahora veían en ella una voz atreviéndose a hablar, y en ese instante algunos invitados comenzaron a aplaudir en silencio, no en celebración, sino en respeto, como si estuvieran presenciando un acto de valentía que merecía ser honrado, un gesto que trascendía los muros de la iglesia y tocaba algo eterno en el corazón humano. La atmósfera se intensificó aún más cuando uno de los invitados, un anciano sentado en la primera fila, se levantó y dijo en voz alta, «Conozco esta historia, sabía sobre ese bebé, trabajé en el hospital esa noche». Y un choque se extendió por el salón, porque nadie esperaba que alguien confirmara los detalles, pero el anciano, con manos temblorosas, explicó que recordaba a Emily llorando sola, recordaba la angustia en sus ojos, recordaba que había sostenido el pequeño cuerpo sin vida durante horas, y que la escena había marcado su memoria para siempre, y de repente el dolor de Emily se convirtió no solo en confesión, sino en verdad testimonial, indiscutible ante todos, y mientras el anciano hablaba, más lágrimas bajaban por los rostros presentes, porque ya no era posible negar que la tragedia había sido real, cruel, y había dejado cicatrices profundas no solo en la novia, sino en todos aquellos que ahora presenciaban su liberación. Michael, ahora completamente deshecho, cayó de rodillas en el pasillo de la iglesia, agarrándose el cabello, gritando que no merecía ese juicio, que no podía ser castigado de esa manera, pero la gente comenzó a alejarse de él como se evita algo impuro, como se evita ser contaminado por mentiras, y Emily, aunque destrozada, sintió algo florecer dentro de ella por primera vez, la sensación de que ya no era prisionera de un secreto, que finalmente había liberado su alma, incluso a costa de la ruina de una boda y la exposición pública de su dolor más íntimo,
y mientras el novio caía en la desesperación, ella permanecía de pie, símbolo de resistencia, como si la propia vida hubiera elegido transformarla, ante los ojos de todos, de víctima a sobreviviente, de sombra a luz, y ese contraste dejaba claro que, ese día, había más que una ceremonia fallida, había un renacimiento. Y cuando el silencio volvió a llenar la iglesia, Emily levantó los ojos hacia los vitrales iluminados por la luz de la mañana y susurró, más para sí misma que para los demás: ya no soy la misma, no soy la novia humillada, soy alguien que sobrevivió al abandono, la pérdida y las mentiras, y todavía estoy de pie. Y esas palabras resonaron con tal fuerza que muchos sintieron que no solo estaban presenciando un desastre, sino un renacimiento, un hito en la vida de una mujer que eligió la verdad sobre las apariencias, el coraje sobre el silencio y la libertad sobre la prisión invisible que la había atado durante años, y en ese instante una anciana, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó y murmuró entre sollozos: ella no cayó, resucitó. Y esa frase cruzó el espacio como un sello, como la pieza final de un mosaico de dolor y esperanza, fijando en todos la certeza de que habían presenciado algo mucho más grande que un escándalo. Habían presenciado la revelación de la fuerza humana en su forma más pura. Emily todavía estaba de pie frente al altar, pero ya no era la misma mujer que había entrado con el vestido blanco cargando un sueño, sino alguien que surgió de las cenizas de una vida llena de dolor oculto, y cuando miró a los invitados, vio lágrimas recorrer rostros que antes solo juzgaban, vio ojos llenos de lágrimas de personas que se identificaban con su sufrimiento, y sintió que por primera vez en años no estaba sola, porque la carga que llevaba había sido compartida, y el peso dividido. Se volvió soportable, y su voz, aunque cansada, resonó por el espacio: ya no quiero vivir en silencio, ya no quiero ser prisionera de secretos. Y esas palabras, tan simples y directas, sonaron como un manifiesto que reverberaba más allá de la iglesia, como si se dirigiera al corazón de cada espectador que escucharía esa historia, porque había algo universal en su confesión, algo que tocaba heridas antiguas ocultas en la audiencia. Michael, todavía de rodillas en el suelo, levantó la vista con ojos rojos y suplicantes, como buscando alguna señal de compasión, y extendió la mano hacia Emily, suplicándole que lo perdonara, que le diera una oportunidad, que recordara los buenos momentos que habían compartido, pero sus palabras sonaban débiles, vacías, como los ecos de un hombre que ya lo había perdido todo, y la audiencia no mostró apoyo, solo miradas de reproche, y Emily, respirando con dificultad, se acercó, pero no para consolarlo, sino para decir: te perdoné, Michael, pero no por ti, perdoné por mí, porque no quiero tu sombra viviendo en mi corazón jamás. Y esa frase fue como una sentencia final, no de venganza, sino de liberación, provocando aplausos espontáneos de algunos invitados que ya no podían contener su emoción ante el coraje que estaban presenciando. La mujer de rojo, conmovida hasta las lágrimas, se acercó a Emily, en un gesto inesperado, la abrazó fuertemente, como si dos almas destrozadas finalmente hubieran encontrado refugio la una en la otra, y ese abrazo, en medio de las ruinas emocionales de la iglesia, fue más poderoso que cualquier sermón, más elocuente que cualquier palabra, porque allí estaban dos mujeres que habían sido traicionadas, pero que en ese instante ya no eran rivales, ya no eran piezas descartadas de un juego cruel, sino sobrevivientes, testigos de su propia fuerza, y los espectadores lloraron aún más, porque vieron que la verdadera victoria no residía en destruir a Michael, sino en encontrarse a sí mismas dentro del dolor. El pastor, que hasta entonces había permanecido en silencio, volvió al púlpito, con voz entrecortada y ojos llorosos, y dijo: hoy esta ceremonia no se convirtió en boda, sino en testimonio,
un testimonio de que la verdad siempre sale a la luz, de que el dolor puede transformarse en fuerza, y que Dios no habita en las apariencias, sino en los corazones sinceros. Y sus palabras resonaron como un himno de esperanza en medio de la tragedia, trayendo un aire de espiritualidad que hizo que muchos invitados se arrodillaran y rezaran en silencio, no solo por Emily, sino por ellos mismos, porque cada uno llevaba dentro heridas ocultas que, de alguna manera, habían sido tocadas por esa revelación pública. Emily, todavía abrumada por el abrazo de la mujer de rojo, levantó los ojos y dijo: ambas fuimos engañadas, pero hoy elijo no ser víctima más, elijo ser alguien que escribe su propia historia. Y en ese momento sostuvo la mano de la otra mujer, levantándola ante todos, y ese gesto simbólico fue recibido con una mezcla de sorpresa y respeto, pues nadie esperaba que dos heridas se transformaran en una fuerza colectiva tan poderosa, y la audiencia, entre lágrimas, entendió que estaban presenciando un momento histórico, algo que no era meramente un drama individual, sino un acto que representaba a todas las mujeres y hombres que alguna vez habían sido traicionados, engañados y silenciados. Y sobre ese altar, el sufrimiento se transformó en bandera. Mientras tanto, Michael, derrotado, todavía intentaba justificarse, gritando que todo era injusto, que no podía ser juzgado de esa manera, pero sus palabras ya no llegaban a nadie, resonaban como ruidos de un pasado que ya no tenía poder, y algunos invitados incluso le dijeron que guardara silencio, porque allí ya no había espacio para mentiras, y él, encogido, se dio cuenta de que había perdido no solo a Emily, no solo su reputación, sino que había perdido la oportunidad de ser recordado con dignidad, y su nombre quedaría para siempre marcado por la vergüenza, mientras la imagen de Emily quedaría grabada como símbolo de fuerza. El anciano que había confirmado la historia se acercó a Emily y le tomó las manos con ternura, diciendo: nunca olvidé lo que vi en ese hospital, pero hoy, viéndote aquí de pie, siento que la vida te ha devuelto algo, te ha devuelto la dignidad que parecía perdida. Y Emily, entre lágrimas, le agradeció con una sonrisa frágil, porque sabía que ese reconocimiento era más que un gesto, era la validación de que su dolor no había sido en vano, que incluso en el momento más oscuro, hubo alguien que la había presenciado y recordado, y eso le hizo sentir que su historia no se estaba enterrando, sino reescribiendo ante todos. La atmósfera era de emoción colectiva, y Emily, ya incapaz de soportar tantas emociones, se arrodilló ante el altar, no para unirse a Michael, sino para dar gracias en silencio por el coraje que había encontrado, y en su corazón rezó una oración sin palabras, pidiendo no solo fuerza para continuar, sino que su vida, desde ese día, fuera diferente, libre de las cadenas invisibles de la vergüenza y el miedo, y cuando levantó su rostro, sus ojos brillaban no con tristeza, sino con esperanza, como si hubiera encontrado una nueva versión de sí misma, lista para comenzar de nuevo incluso después de tantas pérdidas. Y así, frente a todos, Emily se levantó lentamente, alzó la barbilla y caminó hacia la salida de la iglesia, con pasos firmes y mirada constante, mientras los invitados se apartaban, abriendo un camino como si presenciaran no la partida de una novia derrotada, sino la marcha de una heroína que había ganado su mayor batalla, y en ese instante todos entendieron que el día no sería recordado por una boda arruinada, sino por la fuerza de una mujer que había convertido la humillación en liberación. El silencio en voz y la pérdida en renacimiento, dejando atrás no solo a un hombre caído, sino a una versión antigua de sí misma, y la audiencia, entre lágrimas, sabía que nunca olvidarían ese momento, porque no habían presenciado solo un drama, sino el milagro del coraje. Al salir de la iglesia, Emily sintió el frío viento de la tarde golpear su rostro manchado de lágrimas,
y por primera vez en mucho tiempo, respiró profundamente sin sentir que el aire le desgarrara los pulmones, caminando lentamente por la calle mientras los invitados la seguían con miradas atónitas, sin comprender completamente la magnitud de lo que acababan de presenciar, y al doblar la esquina, Emily sintió algo inesperado, una calma absoluta, como si la vida finalmente le hubiera devuelto su espacio, su libertad, su derecho a existir sin miedo ni juicio, y en su pecho, un latido constante le recordó que, aunque el dolor nunca desaparece por completo, siempre es posible encontrar luz incluso en la más profunda oscuridad. Y mientras la iglesia quedaba atrás, y la multitud lentamente se dispersaba, Emily se permitió sonreír por primera vez desde aquella noche que había marcado su existencia, sabiendo que, aunque el camino por delante sería incierto, la verdad que había compartido la había hecho invencible, y que cada paso que daba hacia adelante era una declaración silenciosa pero poderosa: soy dueña de mi historia, y nadie podrá arrebatármela jamás. Entonces, un coche negro se detuvo frente a la iglesia, y de él descendió una figura que nadie esperaba ver, un hombre de mediana edad, con expresión pesada y los ojos fijos en Emily, caminando con firmeza hacia donde ella estaba sentada, y cuando se detuvo frente a ella, el silencio se apoderó del lugar, porque todos sintieron que había algo diferente en su presencia, y Emily, confundida, preguntó con voz temblorosa quién era, y el hombre, después de unos segundos de vacilación, reveló algo que hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. Soy tu padre. Y esas 3 palabras, simples y secas, cayeron sobre su corazón como una avalancha, porque toda su vida había creído que él estaba muerto, y de repente allí estaba, en carne y hueso, ante sus ojos llenos de lágrimas, cambiando el curso de la historia de manera irreversible. Las piernas de Emily temblaban, todo su cuerpo parecía rechazar la revelación, porque era imposible aceptar que el hombre que había abandonado a su madre cuando ella todavía era niña, que nunca había enviado noticias, que nunca se había acercado, estuviera allí, precisamente en este día de ruina y reconstrucción, y ella, con voz ahogada, casi gritando, preguntó: ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aparecer después de toda una vida de silencio? Y el hombre, con lágrimas en los ojos, respondió: porque solo hoy encontré el valor, y porque descubrí el secreto que Michael te ocultaba, el secreto que podría haberlo cambiado todo. Y en ese instante, el dolor de la traición se mezcló con una curiosidad insoportable, porque Emily, incluso contra su voluntad, sintió que necesitaba escuchar, necesitaba comprender lo que aún estaba por venir. Clara, presenciando la escena, colocó su mano sobre el hombro de Emily, intentando transmitir algo de fuerza, pero ella también estaba en shock, porque se dio cuenta de que la historia estaba lejos de haber terminado, y el hombre continuó: Michael sabía de mi existencia, sabía que estaba vivo, pero hizo todo lo posible por mantener la verdad alejada de ti, porque temía perder el control sobre tu vida. Y esa revelación fue como otra puñalada en el pecho de Emily, porque la traición no era solo conyugal, era más profunda, existencial, y ella comprendió que la boda arruinada había sido apenas la superficie de un océano de mentiras que necesitaba ser revelado, y su corazón latía erráticamente, como si no hubiera suficiente aire para sostener esa avalancha de descubrimientos. Y cuando todos pensaban que el peso de las revelaciones ya era insoportable, el hombre, con voz firme y resuelta, dijo la frase que cambiaría no solo aquella tarde, sino toda la vida de Emily: Michael no solo te engañó con traiciones, mantuvo un secreto sobre tu propia identidad, algo que podría destruir todo lo que él construyó, algo que te dará respuestas que has esperado toda tu vida. Y el silencio que siguió fue absoluto, porque nadie se atrevía a respirar,
Todos sabían que estaban frente a la apertura de un nuevo capítulo, un abismo aún más profundo a punto de revelarse, y Emily, con lágrimas cayendo y manos temblorosas, solo pudo murmurar: dímelo, dímelo ahora. Preparándose, aunque hecha pedazos, para la verdad que estaba a punto de cambiarlo todo nuevamente. El hombre respiró profundamente, soportando el peso de décadas de silencio y arrepentimiento, y comenzó a hablar con voz firme pero temblorosa, revelando que Michael, el hombre que había destruido el matrimonio y la confianza de Emily, no era solo un traidor ordinario, sino un impostor que había asumido una identidad robada para ocultar crímenes del pasado, y que, todos esos años, manipuló personas, documentos y corazones como si fueran piezas desechables en un macabro juego, y Emily, escuchando, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies nuevamente, como si la arrojaran a un abismo de mentiras aún más profundo de lo que había imaginado, porque la vida que conocía era solo una máscara de verdades ocultas, y cada recuerdo ahora llevaba una capa de duda y horror, y todo ello convirtió su dolor en algo mucho más complejo, algo que abarcaba generaciones y traumas no contados. Intentó procesarlo, pero cada palabra parecía resonar dentro de su cabeza como golpes de martillo, y al mirar a Clara, vio el mismo shock, la misma incredulidad impresa en el rostro silencioso de su amiga, porque el secreto no solo era sobre Michael, sino sobre Emily. Ella era la heredera legítima de una fortuna que el impostor había intentado borrar de la historia, una fortuna ligada a una poderosa familia que había desaparecido de la memoria pública décadas atrás, y su nacimiento había sido ocultado para asegurar que Michael pudiera controlar su vida y todo a su alrededor, y el peso de esa revelación aplastaba no solo su corazón, sino su propio sentido de identidad, porque Emily ahora se veía reflejada en un espejo distorsionado de mentiras, sin saber quién era realmente, y desesperadamente necesitaba reconstruir su historia a partir de fragmentos de un pasado robado. El silencio entre los tres era casi asfixiante, roto solo por el viento que barría los escalones de la iglesia y los pasos distantes de los invitados que aún observaban desde lejos, incapaces de comprender plenamente lo que sucedía, y Emily sintió crecer dentro de sí una mezcla de miedo y furia, porque saber que toda su vida había sido manipulada era devastador, pero también despertó en ella una silenciosa y feroz determinación de reclamar su derecho a la verdad, a su nombre, a su propia historia, y el hombre que era su padre continuó explicando que había intentado contactar a Michael incontables veces, amenazando con revelar la verdad, pero siempre había sido bloqueado, ignorado o incluso amenazado, y que finalmente, solo en ese momento, había encontrado el valor para aparecer ante ella, para que Emily pudiera conocer la realidad antes de que el impostor tuviera otra oportunidad de manipular las cartas del destino. Ella intentó hablar, pero las palabras se negaban a salir, el mundo giraba demasiado rápido, y cada recuerdo de Michael ahora se mezclaba con lo que acababa de descubrir, y comprendió que cada gesto, cada promesa rota, cada mentira contada, era parte de un plan mucho más grande, y que su propia vida había sido una batalla silenciosa entre fuerzas que nunca había comprendido, pero que ahora se encontraban frente a sus ojos, expuestas e inevitables, y Clara, percibiendo la intensidad de la revelación, sostuvo la mano de Emily con firmeza, transmitiéndole coraje y apoyo, recordándole que, incluso en el epicentro de la traición y manipulación, había alguien dispuesto a enfrentar el abismo a su lado. Mientras Emily absorbía todo, el hombre reveló el golpe final que Michael había planeado, el intento de borrar no solo su pasado, sino cualquier posibilidad de un futuro legítimo, incluyendo acuerdos, herencias y conexiones familiares que podrían garantizar su seguridad y libertad, y que durante años, ella había estado aislada emocional y financieramente de manera casi sistemática,
viviendo en un matrimonio roto mientras el impostor acumulaba poder y control, y ahora, cada lágrima derramada, cada noche de soledad, cada sentimiento de humillación, se amplificaba con el peso de la verdad recién descubierta, haciendo que el momento fuera no solo doloroso, sino trascendental, como si la vida misma se hubiera detenido para que Emily pudiera comprender la magnitud de la manipulación que había soportado. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Emily sintió una chispa de fuerza, una determinación casi sobrenatural, porque esa verdad, tan devastadora como era, también le dio armas que nunca había poseído antes, y comprendió que, por primera vez, podía luchar por sí misma sin depender de la justicia de alguien más, sin esperar que nadie rescatara su historia, y con ello vino un valor feroz, como un volcán a punto de erupcionar, quemando todo el dolor, la humillación y la sensación de impotencia, transformándolos en combustible para enfrentar a Michael, reclamar su identidad y restablecer su lugar en el mundo, y en ese instante, Emily dejó de ser una víctima silenciosa, convirtiéndose en la protagonista de una narrativa más grande, impredecible y abrumadora. El hombre, viendo el cambio en su hija, sintió crecer la esperanza, pero también el miedo, porque sabía que enfrentar a Michael no sería simple, y que el impostor era astuto, cruel e impredecible, pero al mirar a Emily, vio que había algo más poderoso que cualquier manipulación, la voluntad de alguien que había conocido dolor, rechazo y abandono, pero que ahora surgía decidido a recuperar todo lo que le habían robado, y que la fuerza de su corazón podía sacudir el muro de mentiras que rodeaba su vida, e incluso tal vez traer redención o justicia tardía, no solo para ella, sino para todos los que habían sufrido por el hombre que se atrevió a engañar al mundo entero. Y en ese instante, en lo alto de los escalones de la iglesia, Emily respiró hondo, cerró los ojos y sintió que, aunque el camino por delante era incierto, había un nuevo significado en su vida, una responsabilidad de reclamar la verdad y demostrar que incluso los secretos más oscuros no podían borrar la fuerza de una mujer que finalmente había aprendido a enfrentar su propio dolor, y el viento que soplaba aquella tarde parecía susurrar promesas de justicia, libertad y amor propio, como si el universo finalmente reconociera su valentía, y Emily, por primera vez en muchos años, sonrió, sabiendo que estaba lista para dar el siguiente paso hacia un futuro donde la verdad sería su mayor arma, y el coraje su escudo inquebrantable. Emily sintió que su corazón se aceleraba mientras caminaba por el pasillo silencioso de la mansión que ocupaba Michael, cada paso resonando como si el piso llevara el peso de todos los años de dolor, abandono y humillación que había soportado. Y al abrir la puerta de la sala principal, encontró a Michael sentado, relajado, como si nada pudiera sacudir su arrogancia, pero al verla, su expresión cambió, y en ese instante, Emily comprendió que el miedo que había sentido durante años no era nada comparado con la determinación que ahora ardía en sus venas, una fuerza que transformaba cada lágrima derramada, cada noche de soledad, cada palabra cruel, en combustible para el momento que definiría su destino, y antes de hablar, respiró profundamente, recordando cada injusticia, cada secreto descubierto, cada mentira, y decidió que ya no había lugar para la vacilación, porque era el momento de reclamar su vida y su identidad, de enfrentar al hombre que se atrevió a manipular no solo su historia, sino su propio corazón. Michael se levantó lentamente, con una sonrisa fría formándose en sus labios, pero Emily no retrocedió, por el contrario, cada paso que daba hacia él parecía concentrar años de dolor en puro coraje, y al acercarse, dejó que la verdad que había descubierto fluyera con intensidad, revelando no solo su herencia, sino todos los crímenes, manipulaciones y engaños que él había cometido con el tiempo, y al hablar, sus palabras llevaban el peso de la justicia silenciosa,
de un destino finalmente revelado, porque Michael, tan astuto como era, nunca había imaginado que Emily encontraría la fuerza de un corazón que había sufrido profundamente, pero que ahora estaba listo para convertir la desesperación en poder, y cada mentira que había construido comenzó a derrumbarse bajo la intensidad de la verdad expuesta. La tensión en el aire era casi palpable, como si la casa misma contuviera el aliento ante el inminente enfrentamiento, y Emily continuó, relatando detalles precisos que Michael nunca podría negar, recordándole cada promesa rota, cada momento de humillación, cada intento de borrar su existencia, y en ese momento, la arrogancia de Michael empezó a desmoronarse, y Emily, con cada palabra, con cada mirada firme, sintió como la liberación crecía en su interior, un poder silencioso pero imparable que la transformaba de víctima a protagonista, y la mansión, testigo de años de secretos, parecía inclinarse ante la fuerza de la verdad finalmente liberada, y cuando terminó de hablar, un silencio pesado envolvió la habitación, un silencio que anunciaba no solo el fin de la manipulación, sino el comienzo de una nueva era para Emily, marcada por la justicia, la recuperación y la afirmación de su propia identidad. Mientras Michael intentaba retirarse, Emily reveló el último secreto que sellaría su poder sobre él, evidencia documental, testimonios, mensajes y pruebas que vinculaban al impostor con crímenes y manipulaciones, y que, una vez revelados, harían colapsar su imperio de mentiras. Con cada documento presentado, cada hecho expuesto, la postura de Michael cambió, y su arrogancia se desmoronó, porque finalmente comprendió que el juego había terminado, que no había escapatoria, y Emily, sintiendo el peso de la justicia en sus manos, no necesitó gritar, llorar ni suplicar, su simple presencia, firme, fuerte y resoluta, fue suficiente para romper el poder que él había ejercido durante años, y la sensación de venganza y liberación se mezcló con una paz silenciosa que llenó cada rincón de su corazón. Clara, conmovida, observó cómo Emily transformaba el dolor en poder, la soledad en coraje y la humillación en victoria, y en ese momento comprendió que la historia no se trataba solo de justicia, sino de resiliencia, transformación y redención, porque Emily no solo había recuperado el control de su vida, sino que también inspiró a todos a su alrededor a creer en la fuerza escondida en cada uno, y que incluso los secretos más oscuros pueden enfrentarse con valor, determinación y verdad. La amistad entre ellas se fortaleció, convirtiéndose en un vínculo inquebrantable, testigo de la lucha y la victoria que se desarrollaba allí, en ese instante, donde pasado y futuro colisionaban en un único momento de luz y fuerza. Al final, Emily respiró hondo, mirando a Michael derrotado y a Clara a su lado, sintiendo que cada lágrima, cada dolor y cada humillación finalmente tenían un propósito, porque había aprendido que la verdad es invencible, el coraje es imparable, y que la vida, incluso cuando es cruel, puede transformarse en algo bello y poderoso cuando uno enfrenta su propio sufrimiento. Y al salir de la mansión, la luz del atardecer iluminó su rostro con un resplandor de renacimiento, y supo que el camino estaba lejos de terminar, pero que ahora poseía el poder de escribir su historia, reclamar su identidad y vivir plenamente, y la lección que resonaría en cada paso era clara: el dolor revela el coraje, y la verdad es el arma más poderosa que alguien puede poseer. Emily caminó lentamente por el jardín de la mansión, sintiendo la suave brisa acariciar su rostro, cada respiración cargada de recuerdos de años de humillación, abandono y secretos ocultos, pero también con la promesa de un futuro que ahora le pertenecía solo a ella. Al mirar las flores que florecían en colores vivos, comprendió que la vida era como esos delicados pétalos, vulnerable, pero capaz de soportar tormentas. Y en ese momento, una ola de gratitud la invadió,
no solo por haber sobrevivido, sino por haber encontrado la fuerza para levantarse de nuevo. Con el corazón acelerado y lágrimas silenciosas recorriendo su rostro, recordó cada momento de dolor, cada mirada fría de Michael, cada traición velada, y sintió que finalmente entendía que cada cicatriz llevaba una lección, una oportunidad de volverse más fuerte, más consciente y más libre. Clara, a su lado, sonrió entre lágrimas, reconociendo la extraordinaria transformación que había tenido lugar ante sus ojos, porque Emily no solo había enfrentado la tormenta, sino que se había convertido en la luz que la atravesaba. Mientras caminaba por el sendero de piedra que conducía a la puerta, Emily sintió que el pasado estaba realmente atrás, y que cada paso hacia adelante era un acto de liberación. Sin embargo, el recuerdo de Michael permanecía como una sombra, un recordatorio de todo lo perdido, pero ya sin dolor, solo con la claridad de que nada ni nadie podía robarle su esencia ni definir su destino. Al llegar a la puerta, respiró hondo, sintiendo el aroma del césped recién cortado y el calor del sol sobre su piel, y en ese momento, una sensación de paz inundó su alma, porque sabía que la humillación sufrida ya no la definía, y que cada secreto revelado había sido solo la llave para abrir la puerta de su propia libertad. Clara, con los ojos llorosos, tomó su mano y dijo, con voz temblorosa pero firme, que nunca olvidaría la fuerza de Emily, y juntas caminaron hacia el horizonte que ahora parecía infinitamente posible. Dentro de la mansión, Michael permaneció sentado, derrotado y sin palabras, mientras los ecos de cada secreto revelado aún flotaban en el aire, y sintió el peso de la justicia silenciosa, de la verdad ineludible y del coraje de una mujer que se atrevió a enfrentar años de mentiras con nada más que su propia fuerza interior. En ese instante, comprendió que el verdadero poder no residía en el dinero, la manipulación ni la arrogancia, sino en la capacidad de enfrentar la vida con valor e integridad. Y, por mucho que intentara controlar a los demás, nunca podría controlar a alguien que conociera su propio valor. Michael entendió, demasiado tarde, que el triunfo verdadero es el que se conquista sobre uno mismo, sobre el miedo y sobre el dolor que nos moldea, y que Emily, con cada paso, cada palabra y cada acto de valentía, había demostrado que la libertad la obtienen quienes no temen enfrentar su propia verdad. Toda la ciudad parecía respirar junto a Emily cuando regresó a su modesto apartamento, sintiendo cada detalle de la vida que había reconstruido, la cocina iluminada por el sol de la tarde, las paredes que ahora contenían solo buenos recuerdos, los muebles cuidadosamente elegidos, cada elemento reflejando su propia fuerza. Al sentarse cerca de la ventana, observando a los niños jugar en la calle, comprendió finalmente que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de transformar cicatrices en aprendizaje, lágrimas en coraje y recuerdos en sabiduría. En ese instante, su alma se llenó de un profundo amor por sí misma, porque cada lágrima derramada, cada humillación soportada y cada secreto revelado había construido a la mujer que siempre había estado destinada a ser, y que finalmente emergió triunfante, resiliente e indestructible. Las semanas siguientes trajeron cambios inesperados, disculpas de personas que la habían subestimado, nuevas amistades basadas en el respeto y la verdad, y oportunidades que antes parecían imposibles. Emily comprendió que al enfrentar el pasado, había abierto espacio para un futuro extraordinario, y que la vida, aunque cruel a veces, es generosa con quienes tienen el valor de luchar. Cada día, sintiéndose más completa, más segura y más conectada con su propia esencia, descubrió que la verdadera riqueza no está en posesiones ni títulos, sino en la libertad de ser auténtica, en la capacidad de perdonar sin rendirse y en el valor de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Cada gesto,
Cada palabra y cada sonrisa reflejaban a la mujer que había conquistado su propio destino con dignidad y amor. Emily finalmente decidió visitar los lugares de su infancia, cada calle, cada rincón, cada árbol que guardaba viejos recuerdos. Al caminar por esos caminos, sintió que cada recuerdo, por doloroso que fuera, ahora tenía sentido, porque el dolor que antes la paralizaba se había convertido en aprendizaje, y el anhelo se mezclaba con gratitud. Cada paso era una reconciliación consigo misma, y al encontrarse con antiguos conocidos, recibió miradas de respeto y admiración. Comprendió que la transformación no solo es interna, sino que también se refleja en el mundo que la rodea, y que el coraje de enfrentar la propia historia es capaz de inspirar cambios y despertar emociones en los corazones de quienes la observan. Cada acto de superación reverbera más allá del individuo, tocando la vida de los demás con intensidad y belleza, como si la vida misma aplaudiera su triunfo silencioso. Al final de la tarde, Emily se sentó junto al lago cerca de la ciudad, observando el reflejo del cielo en las aguas tranquilas. Por primera vez en años, sintió que podía respirar sin miedo, soñar sin restricciones y amar sin límites. Su corazón se desbordó de gratitud, no solo por lo que había logrado, sino por haber sobrevivido, por haberse mantenido fiel a sí misma y por haber transformado cada momento de dolor en fuente de fortaleza. En ese instante comprendió que el verdadero poder no reside en derrotar al otro, sino en conquistar la propia duda, y que cada cicatriz es una medalla, cada lágrima es prueba de resistencia, y cada secreto revelado es una puerta hacia la libertad. La vida, incluso después de traumas y humillaciones, puede convertirse en una obra maestra cuando se enfrenta con coraje, verdad y amor propio. El sol se puso lentamente, pintando el cielo en tonos dorados y rojos, y Emily sonrió, sintiendo una paz que nunca había imaginado posible, porque ahora sabía que la vida no sería perfecta, pero sería suya. Cada elección, cada paso y cada acto de valentía le pertenecían solo a ella. Al levantarse y caminar hacia el camino iluminado por el resplandor del atardecer, comprendió que la verdadera victoria es vivir con integridad, con amor y con coraje, y que toda historia, incluso marcada por el dolor, puede encontrar redención. Cada corazón que se atreve a enfrentar su propia sombra puede emerger triunfante. Y, al volver a mirar el lago que reflejaba el cielo, Emily murmuró para sí misma, con convicción silenciosa pero poderosa: el dolor forma, el coraje transforma, y la verdad te libera para siempre.